¿Qué aspectos debe tener en cuenta una sociedad en materia de su objeto social para desarrollar operaciones internacionales? Justamente de esa temática te voy a hablar en el día de hoy. Te saluda Ervin Blanco Neigel, abogado, experto en la estructuración y desarrollo de operaciones internacionales con base en Colombia. Demos inicio a la temática que hoy en día nos convoca. Para ello conviene mencionar que a nivel global existen dos teorías. La teoría del objeto social indeterminado, propia del sistema anglosajón, en virtud de la cual la sociedad no está obligada a especificar las actividades que va a desarrollar. Por el contrario, está la teoría del objeto social determinado, propia del sistema romano-germánico que opera en Colombia, con excepción de las sociedades por acciones simplificadas, en virtud de la cual las sociedades deben especificar las actividades que van a desarrollar. Para ello, conviene, mis apreciados amigos, remitirnos a dos artículos del Código de Comercio en Colombia. El primer artículo al que vale la pena remitirnos es el artículo 110 del Código de Comercio, que establece los requisitos para la constitución de una sociedad. Y en el numeral cuarto de este artículo 110 encontramos la siguiente mención. El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Y continúa señalando el numeral cuarto lo siguiente: será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda, óigase bien, a actividades enunciadas en forma indeterminada. De tal suerte que, en efecto, con este numeral cuarto del artículo 110, apreciamos cómo la teoría del objeto social determinado está presente en nuestro entorno jurídico colombiano. Igualmente conviene traer a colación el artículo 99 del Código de Comercio, que se refiere a la capacidad de la sociedad. Y vean ustedes que este artículo 99 establece que la capacidad de la sociedad se circunscribe precisamente al desarrollo de las actividades que están previstas en el objeto de la sociedad. ¿Cuáles son entonces estas actividades que se encontrarán presentes en el objeto social? Podríamos decir que son tres. El primer acto que podrá desarrollar la sociedad es aquel o aquellos que los constituyentes de la sociedad establecieron que desarrollaría la sociedad. El segundo tipo de actos que igualmente podrá desarrollar la sociedad son aquellos que guardan conexidad con la actividad principal de la sociedad. Y el tercer tipo de actos que podrá llevar a cabo la sociedad son aquellos que tienen como propósito el cumplimiento legal o convencional por parte de la sociedad. Es importante tener en cuenta que para cierto tipo de actividades, indistintamente del tipo societario que se utilice, la norma especial podrá establecer requisitos específicos en lo relacionado con el objeto social de las sociedades. Tal es el caso de las sociedades inmersas en operaciones de comercio exterior. Veamos algunos ejemplos. Iniciemos con las zonas francas. El decreto 2147 del 2016, que se ocupa de todo lo relacionado con la declaratoria de las zonas francas y la calificación de los usuarios industriales de bienes, servicios y comerciales, establece específicamente en su artículo 80 los requisitos y las condiciones para la calificación de usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de servicios y usuarios comerciales. Este artículo 80, en su parágrafo séptimo, establece lo siguiente. Escuchemos. Los usuarios industriales de bienes y o servicios de las zonas francas permanentes deberán mantener el objeto social y la actividad económica principal para la cual fueron calificados. Y continúa señalando lo siguiente. En el caso en que se cambie el objeto social y la actividad económica, se deberá ajustar la calificación por parte del usuario operador.
es una muestra clara de cómo efectivamente la norma específica de zonas francas establece requisitos en lo relacionado con el objeto social de las sociedades que proyecten ser calificadas como usuarios de zona franca. Pero asimismo ocurre en el caso de las sociedades de comercialización internacional. Vean ustedes que el decreto 1165 del 2019, que es el que compendia el régimen aduanero en Colombia, establece en el artículo 65, en lo que compete al objeto social de las sociedades de comercialización internacional, lo siguiente: las sociedades de comercialización internacional son aquellas que tienen por objeto social principal la comercialización y venta de productos colombianos al exterior adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios de las mismas. Y vean ustedes lo que continúa diciendo el artículo 65. En todo caso, las demás actividades que desarrolla la empresa deberán estar siempre relacionadas con la ejecución del objeto social principal. Fíjense entonces que, tratándose de sociedades de comercialización internacional, la misma norma contempla requisitos específicos que deben cumplirse por parte de esta sociedad en lo que respecta a su objeto social. Por último, veamos lo relacionado con las agencias de aduana. El mismo decreto 1165 del 2019, al que hice alusión hace un momento, establece en su artículo 36 los requisitos generales para las agencias de aduana. Y dentro de estos requisitos, el numeral 2 establece tener como objeto principal el agenciamiento aduanero, excepto en el caso de los almacenes generales de depósito. Pues bien, mis queridos amigos, de lo expuesto podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primera, en Colombia opera la teoría del objeto social determinado, como se observa en los artículos 99 y 110 del Código de Comercio, en virtud de los cuales las sociedades deben incorporar en su objeto social las actividades que proyectan desarrollar. Segunda conclusión, la teoría del objeto social determinado encuentra su excepción en el caso de Colombia en las sociedades por acciones simplificadas, frente a las cuales opera la teoría del objeto social indeterminado. Tercera conclusión, dependiendo del tipo de actividades que desarrolle la sociedad, es posible que la norma especial establezca requisitos específicos que se deben cumplir en materia del objeto social, como es el caso de las sociedades que desarrollen operaciones de comercio exterior. Y mi gran recomendación de este video es que, indistintamente que las sociedades por norma específica deban o no incorporar requisitos especiales en lo tocante a su objeto social, siempre que desarrollen operaciones internacionales incorporen dentro de su objeto social precisamente la mención del desarrollo de operaciones de bienes y servicios transfronterizas. Espero que esta información sea de su total utilidad y estaré nuevamente con ustedes con próximos contenidos. Específicamente me referiré en la próxima columna y en el próximo video a la importancia del capital legal en las sociedades que desarrollan operaciones transfronterizas. Estamos en contacto. Nos vemos.